Vamos a empezar con el tema engorde. Ya terminamos con cría, que era el primer sistema que veíamos, y ahora vamos a entrar con el sistema de engorde. En la matriz de contingencia de 2021 es la bolilla 4, que son dos bolillas, 4 y 5. 4 es caracterización de los sistemas, que es lo que vamos a ver hoy, o sea, de una manera general, algunas cuestiones relacionadas con lo que serían los resultados productivos de un sistema de engorde. Y la clase siguiente va a ser ya más específicamente de lo que es la fisiología del engorde, que es bastante más compleja que lo que vimos hasta ahora en cría. Entonces lo que vamos a ver ahora es la bolilla 4, que son los objetivos de los engordadores, o sea, cómo alcanzar esos objetivos, cuáles son los conceptos que se usan de crecimiento y desarrollo, cuáles son las tasas de crecimiento y sus curvas, y después van a empezar a trabajar con los requerimientos. Todavía no, pero van a empezar a trabajar después con los requerimientos, para satisfacer esas tasas. Nuevamente les digo, estos son sistemas mucho más intensivos que los que vimos hasta ahora de cría, por lo tanto son mucho más complejos en cuanto a su estrategias de alimentación. Muy bien. Para empezar, tenemos que empezar con un tema que ustedes ya conocen bastante, que son las razas de ganado vacuno, pero en particular lo que nos interesa a nosotros es el tipo de lo que sería tipo racial, las características fisiológicas. ¿Qué es esto? El tipo racial es el complejo de caracteres morfológicos y fisiológicos, es decir, morfológicos más fisiológicos de una raza. Los caracteres morfológicos son los que ustedes, cuando ven IPA, ven con mucho detalle, que si la piel, si la pigmentación de la piel, que el color del pelo, las mucosas, los cuernos, si tienen o no tienen cuernos, cómo se, si tienen giga o no tienen giga. Esas son cuestiones que ustedes ven bastante en IPA y que sirven para caracterizar fenotípicamente, o sea, desde el exterior, a los animales y a las distintas razas y reconocer las distintas razas. O sea que eso es una cosa que ustedes saben y que en realidad nosotros acá en nuestra región semiárida no tenemos muchas razas como para confundirnos, por una cuestión que tiene que ver con su aclimatación. Pero lo que nos interesa fundamentalmente cuando estamos hablando de engorde, cuando empezamos a hablar de engorde, son los caracteres fisiológicos de las distintas razas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de caracteres fisiológicos? Bueno, en principio si son producciones de leche, de carne, y a su vez si estamos trabajando en carne, como en este caso en particular, nos interesa qué peso máximo alcanzan, es decir, qué tamaño máximo pueden tener, cuáles son las ganancias de peso diario, es decir, qué ritmos de ganancia pueden tener potencialmente, independientemente de la alimentación, cuál es la capacidad de conversión, cuál es su precocidad, y fíjense que está escrita en rojo precocidad, porque esta es clave para entender luego todo lo que sean las tasas de crecimiento. Cuál es la facilidad, digamos, en las vacas de leche, fertilidad, facilidad al parto, aptitud materna, eso es todo propio de la leche. Acá cuando hablamos de engorde nos interesa principalmente aquellos caracteres relacionados con los que sería aumento de peso, es decir, peso máximo, aumento diario de peso, conversión y precocidad. Los demás están más relacionados con la producción de leche. Muy bien, entonces con el concepto de precocidad bien marcado, bien diferenciado, es que vamos a trabajar ahora. La precocidad es la facultad que tiene un animal para realizar aceleradamente su desarrollo. Es decir, son más precoces quienes logran rápidamente colocar en su lugar definitivo los diferentes tejidos. Esos son animales más precoces.
Entonces, cada una de las regiones y tejidos del organismo tiene una tasa de desarrollo diferente, es decir, hay tejidos que se desarrollan rápidamente cuando el animal es joven y son mayores en peso, en proporción, que otros que se desarrollan más tarde y que no alcanzan su desarrollo máximo hasta que la vida del animal avanza. Es decir, cada uno de los tejidos que serían, ¿cuáles son los tejidos que estamos hablando? Estamos hablando de tejido nervioso, tejido óseo, tejido muscular y tejido graso. Estamos hablando de 4 tejidos. Entonces, cada uno de estos tejidos tienen distintas velocidades o tasas de crecimiento o de deposición. Por lo tanto, van a estar antes o después en su lugar. Y eso también va a variar con el tipo racial o la raza del animal. Entonces, la velocidad de desarrollo de cada región del cuerpo del animal y de cada tejido, o sea, cada región es anterior, posterior, alzada, y de cada tejido, es decir, los 4 tejidos que mencionamos recién, va avanzando hasta alcanzar un máximo a partir del cual comienza a descender. O sea que la tasa decrece, no es que los tejidos desciendan, sino que la tasa decrece. El momento en que se alcanza la máxima velocidad de desarrollo tiene lugar según un orden determinado para cada región y tejido. O sea que eso está clarito y es lo que nosotros vamos a tener en cuenta siempre. Muy bien. Los dos tipos raciales que nosotros manejamos o que nosotros tenemos en esta región principalmente son Bos taurus, los que están relacionados con el Bos taurus y los que están relacionados con el Bos indicus. Es decir, que si tienen jiba, que si no tienen jiba, que si tienen mayor musculatura, que si tienen menos musculatura, que si tienen más precocidad, que si tienen menos precocidad. Entonces, a partir de los tipos raciales se diferencian, o sea que los tipos raciales, dentro de un tipo racial hay distintas razas, o sea, dentro del tipo racial propio del Bos taurus hay un montón de razas, dentro del tipo racial de los índicos hay un montón de razas. La raza es un grupo de individuos que por sus características morfológicas y fisiológicas demuestran poseer un origen común, y su exterior y producción media lo distinguen de los demás grupos de la misma especie. Y la característica de la raza es que transmiten esos caracteres a su descendencia. Eso es una impronta de la raza. O sea que es un grupo de animales con características comunes que se transmiten sin variación de una generación a otra. O sea que son caracteres fijados, son características fijadas que pueden transmitirse. Eso es una raza. Si no, no sería una raza. Muy bien. Esta es la clasificación típica que ustedes conocen. La clasificación por origen o por orientación productiva. Por origen de las europeas, es decir, del grupo de las Bos taurus europeas, tenemos las británicas y las continentales. De las británicas tenemos el Aberdeen Angus, el Shorton y el Hereford. De las continentales tenemos francesas, alemanas, españolas, italianas y suizas. Fíjense que algunas de estas, por su origen, son cárnicas, por su orientación productiva son cárnicas, algunas son lecheras y algunas son doble propósito. ¿Cuáles de estas razas conocen ustedes? ¿Cuál de ustedes creen que es cárnica y cuáles son lecheras? Las que ustedes están viendo acá. O doble propósito si es que reconocen alguno. Pardo suizo y Holstein es lechera. Perfecto. Y Charolais es de carne. Para los suizos, o sea, todas las suizas son lecheras básicamente y también pueden ser doble propósito. Y ¿cómo? ¿Vale? La jersey es doble propósito.
La Jersey es doble propósito. Sí. No entiendo cuál me estás diciendo la otra. ¿Qué me estabas diciendo? ¿La? Ah, las romagnolas. Las romagnolas. Las italianas. En general producen leche, también producen leche y carne las italianas. Eso es cierto. Este, y la que no es la que es lechera pura es la Holstein Friesian, porque digamos, todas las lecheras, todas las razas lecheras de última van a terminar siendo engordados sus novillos, o, engordados y sacrificados para carne, o sea que sí o sí el producto va a la carnicería, pero no tienen una, digamos, una función original de engorde, como es la Holstein Friesian es resistida para el engorde. Y la otra que es de doble propósito es la Shorton, pero además Aberdeen y Hereford son carniceras puras, y la Shorton es un poco más lechera, por lo tanto hay Shorton que son doble propósito. Entonces, ¿qué nos interesa de acá? Nos interesa que las razas son, por su origen son británicas, con producción, digamos, cárnica principalmente, o quizás doble propósito de una Shorton, y de las continentales tenemos las Holstein Friesian, que es puramente lechera, y tenemos las suizas también, que son puramente lecheras, y algunas doble propósito, y las italianas, la romagnola es una doble propósito también. Muy bien. Pero esto es medio como anecdótico. Lo que nos interesa de todo esto es que a medida que las razas son más pequeñas, es decir, de tamaño adulto menor, o sea, ya vamos a ver, después les voy a explicar cómo se lo mide, pero a medida que las razas son más pequeñas, son más precoces. ¿Qué significa ser precoz? Ya después volvemos a esto, ahora les voy a decir. La precocidad, precocidad en sí mismo es que el animal consiga poner, pensé que lo tenía por acá, no lo tengo. A ver. Acá. La precocidad es lo que dijimos hace rato, que el animal consiga no solo alcanzar en un tiempo corto el peso, sino que consiga poner en ese peso que alcanzó, que consiga deponer todos los tejidos que corresponden a esa etapa. Es decir, mientras más rápido deponga todos los tejidos, entre ellos el nervioso, les vuelvo a decir, el óseo, el muscular y el graso, mientras más rápido deponga esos 4 tejidos, digamos, en la proporción que el tipo racial demanda, más precoz será. Entonces, esto está relacionado con el tamaño de la raza. Es decir, si los animales son más pequeños, son más precoces, es decir, más rápidamente deponen los tejidos, los 4 tejidos en su lugar. Entonces, esto es precocidad. Por lo tanto, esto es clave porque se imaginen ustedes, si estamos trabajando en engorde, nos interesa saber cuándo, cuánto tiempo, cuándo y cuánto tiempo van a tardar estos animales para deponer sus tejidos, y lo que nos interesa en particular cuando estamos trabajando en engorde es una buena conformación entre tejidos, entre los 4 tejidos, nervioso, óseo, muscular y graso. O sea que nos interesa una buena relación de los 4 tejidos. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, bueno, entonces, veamos la raza. Como dijimos que hay una fuerte relación entre tamaño adulto o peso máximo que puede alcanzar la raza, las distintas razas, entre ese tamaño adulto y la precocidad, tenemos que tener muy en cuenta entonces que las razas, las inglesas son razas pequeñas, no piensen que son pequeñas de pocos kilos, sino que son menores que las otras. Después vamos a ver los pesos, pero estamos hablando de animales de 900 kilos de peso máximo.
Entonces, son pequeñas, por lo tanto son más precoces. Su característica fundamental es la precocidad. Lo mismo, el mismo análisis podemos hacer con las continentales. Todas las continentales, por sus orígenes, son de gran desarrollo, gran desarrollo. Por lo tanto, no son precoces, sino que por el contrario, son poco precoces. Creo que en la primera no estaba mencionada casi las españolas. Las españolas, dentro de las europeas también, además de las alemanas, holandesas, italianas, están las españolas. Las españolas las menciono porque en algún momento entraron, en particular esta española que es la retinta, que es una raza de Lidia, entró a Salta, o sea que esta hubo en algún momento, porque se supone que es una raza muy rústica. No funcionó, murieron todos los ejemplares, trajeron todos por supuesto, murieron todos los ejemplares traídos por tamaño, es decir, es muy rústica pero es muy grande, entonces no hubo posibilidad de manejarla en nuestra región. Entonces, creo, había una cabaña, pero creo que ya no tiene más animales retintos. Muy bien. Y después viene la Holanda argentina, que si bien es una raza lechera, es una raza grande, por lo tanto, si estamos hablando de engorde de raza holanda, hay que considerar que se la puede engordar, pero es una raza grande y tendríamos que ver cómo se hace con los engordes en las razas grandes. ¿Qué características, qué particularidad tiene el engorde de razas grandes? Y luego quedan las razas pequeñas, lecheras pero pequeñas, y en este caso tenemos las razas que son o doble propósito o carniceras, pero que son pequeñas, entonces por lo tanto son muy, muy precoces. Bien. Lo último que tenemos entonces para ver son las razas, el otro biotipo, el otro tipo racial, que son las razas índicas, de origen pakistaní o indo-pakistán. Las razas índicas son las conocidas como cebú, eso es su nombre de fantasía, es el cebú. Poseen gran rusticidad, o sea, digamos, se las usa y se las hace difundido en las regiones áridas y semiáridas, e incluso en algunos subtropicales, por su resistencia al calor y su resistencia a enfermedades y parásitos, tanto internos como externos. Esto es gracias a su motilidad en la piel y que hace que sean los animales que puedan liberarse de los parásitos externos. Y además tienen mucha capacidad para aprovechar alimentos más fibrosos, o sea, de menor digestibilidad. Bueno, de los dos grandes grupos que tenemos la Neror y la Brahma. Tanto una como la otra son animales intermedios en cuanto a tamaño entre las inglesas y entre las europeas, es decir, no alcanzan tamaño tan adulto tan grande como las europeas, que alcanzan 1.500, 1.600 kilos. Un adulto alcanzará 1.100, 1.200 como mucho. Y luego tenemos las cruzas entre las dos, digamos, o sea, entre las europeas, perdón, entre las dos tauros con las dos índicas, y ahí tenemos ya razas sintéticas, es decir,
no, originalmente sus orígenes son la cruza entre dos, o sea, son un híbrido que se ha transformado en una raza, es decir, que pueden conseguirse en su descendencia las mismas características de los padres. Entonces, las razas sintéticas son eso, son precisamente la cruza entre, por ejemplo, las Santa Gertrudis entre Shorton y Cebú, la Brangus entre Aberdeen Angus y Cebú, y la Bradford entre Hereford y Cebú. Muy bien. Entonces, esas son las razas, y entonces le puedo repetir, lo que nos interesa de las razas es su precocidad, es decir, su tamaño adulto, por lo tanto, su tamaño máximo que alcanza, es decir, tamaño máximo, cuando hablamos de tamaño máximo, estamos hablando de del peso máximo que alcanzan, digamos, cuando cuando llegan a la edad adulta. Es decir, el peso máximo en el caso de que no sean frenados, por supuesto. Entonces, ese es el tamaño adulto. Entonces, estamos hablando de razas europeas de tamaño adulto pequeño. Le digo pequeño entre comillas, por favor. Eso tengan en cuenta. Es pequeño, estamos hablando de menor que las otras, pero no pequeño en peso. No son muy pequeños. Entonces, estamos hablando de tamaños menores, de tamaños de razas europeas de tamaños grandes. Recording in progress. Y estamos hablando de razas cebuinas, digamos, índicas, que son intermedias entre las grandes y las pequeñas, con sus razas sintéticas al ser híbridas de unas con los, digamos, de la una con la otra, son intermedias también. Entonces, grandes, medianas y pequeñas. Así le vamos a agrupar a todas las razas de ahora en adelante. Bien. ¿Cómo es este asunto del tamaño de la raza? ¿Y por qué nos interesa? Nos interesa porque hay un concepto, un indicador que se llama Fred Score, que es el que nos da, como todo indicador, nos da información respecto a el potencial que tiene el animal de producir. Entonces, ¿qué es esto del Fred Score? La altura del animal. Fíjense, la altura medida en digamos, sobre la cruz, perdón, puede ser sobre la cruz, pero en este caso, esta figura sobre el hombro. La altura del animal puede ser utilizada como un indicador de su curva de crecimiento, es decir, hay una relación entre altura del animal y curva de crecimiento. O sea, la curva de crecimiento potencial, si es que no ocurre nada, ya ninguna anomalía en el crecimiento de ese animal. Entonces, la altura y curva son, digamos, tienen una relación directa. Eso a su vez nos va a definir el patrón de engrasamiento y el tamaño que tenga cuando alcance la madurez. Es decir, si yo lo tomo a un joven, digamos, un animal joven, digamos, la altura del animal joven, y de ahí puedo saber ya, puedo predecir la curva de crecimiento que va a tener ese animal. Con ese concepto, como eso es conocido, entonces con ese concepto es que se desarrolló este indicador de Fred Score. El Fred Score permite predecir el futuro crecimiento de un animal en base a su altura entre los 5 y 21 meses. Es decir, yo tomo la altura joven, acá, y puedo predecir cómo va a ser el crecimiento de ese animal. Vale decir que el animal aumentará su altura durante su vida, pero manteniéndose siempre en el mismo valor a escala de tamaño. Es decir, una vez que tiene este animal, supongamos que tiene una escala pequeña, cuando es un animal de 5, 10, 15 meses,
va a mantenerse en una escala pequeña, aunque siga creciendo hasta el peso máximo. Entonces, fíjense en esta gráfica que hay al costado. Animales de tren chico van a tener, AGD es ganancia de peso, ¿no es cierto? De cada uno de los componentes de grasa, músculo y hueso. Esta relación, fíjense, los animales de tren grande son animales altos, ven el cursor, los animales de tren grande son animales altos, o sea, largos, de patas largas, con, digamos, una relación músculo-grasa baja. Es decir, hay mayor cantidad de hueso y menor cantidad de músculo y de grasa. Mientras que los animales de tren chico son animales que tienen mayor cantidad de grasa y menor cantidad de músculo y hueso, dependiendo del frame, perdón, del peso en que se le está observando. Entonces, eso es muy importante porque nos está tirando información de que el frame de los animales, va a marcar el crecimiento del animal a lo largo de la vida y hasta la faena. Y eso es muy importante porque es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a analizar las curvas de crecimiento. Y las curvas de crecimiento nos tienen información para programar, planificar la alimentación. Y la alimentación es la base del aumento de peso. Entonces, el frame, que es un indicador, se divide en 10 puntos, en 10 tipos. Los tipos muy pequeños, frame 1, 2, son los de madurez muy temprana, son los de tamaño pequeño, y los que lo que nos interesa acá como, digamos, como valor cuantitativo más destacado es el peso de la canal. O sea, son pesos de canal muy bajos, o sea que el peso de la canal, o sea, el peso del animal limpio, no supera los 250 kilos. O sea que son animales que alcanzan peso de faena muy rápido, o sea, pero a bajo peso, muy bajo peso. Después están los frames intermedios, 3, 4, 5, que es un tamaño medio. Estas son las razas que nosotros tenemos más. Tienen buen desarrollo muscular y alcanzan peso de faena de canal, digamos, de canal. O sea, los pesos de faena son pesos vivos más altos, pero el peso de la canal ya es el peso limpio, una vez que se le sacaron todas las vísceras, las patas, los huesos de la cabeza. O sea, la canal es la res limpia. Este es el promedio de 300 kilos, que es el promedio que se trabaja más que nada acá en Argentina en animales ingleses, británicos. Después están los de madurez un poco más tardía, que son los animales más grandes, o intermedios, que son, en este caso en particular, entrarían toda la parte de las cruzas nuestras con cebú con inglesas, o sea, tanto las Brangus como las Bradford, que alcanzan peso, o sea, tienen crecimientos más lentos, menos precoces, pero están listos a la faena un poco más tarde, pero con pesos un poco mayores, 350 kilos a la faena, o sea, perdón, de la canal, o sea, limpio. Y los muy tardíos, que serían 9 y 10, que serían las que ya no tenemos aquí, que serían esas italianas, o sea, en algún momento han venido, capaz que 9 y 10 podría entrar, por ejemplo, un Orlando argentino, un novillo Orlando argentino podría entrar en la categoría 9, por ejemplo, de frente, porque son muy, muy grandes. O sea que en este caso,
no se concibe un engrasamiento adecuado. Les vuelvo a repetir, el engrasamiento es clave, ¿por qué? Porque el mercado consume un animal que tiene, digamos, una carne que tiene o una grasa intersticial y más una grasa de cobertura importante. Es un mercado que consume grasa. No es un mercado que consume solamente carnes magras en la Argentina. Entonces, en la cantidad de grasa que depositan las distintas categorías de las distintas razas y tipos de animal es muy importante. Bueno. Entonces, acá está el resumen. Las razas británicas están entre 1 y 5, continentales entre 6 a 8 y cebú entre 4 y 6, intermedio. Entonces, ¿esto qué significa? Que los pesos máximos, lo que decía hace rato, ¿ven? Los pesos máximos de una inglesa llegan hasta 900 kilos, o sea que nosotros decimos que son menores, pequeñas, pero no es que tengan pesos de menos de 800, 900 kilos. Un macho adulto, un toro, digamos, pesa eso. Las continentales pesan mucho más, más de 1000 seguro, y las sintéticas intermedias, o sea que están cerca del peso más grande de las inglesas, eh, y no alcanzan las continentales. O sea que son intermedias entre las otras. Entonces, ¿qué nos interesa de acá? Digamos, de lo que es razas. Que cuando vamos a hablar de engorde tenemos que conocer muy bien lo que es el comportamiento respecto a la deposición de los tejidos, de los tejidos, de los principales tejidos que conforman el cuerpo del animal, conforman la masa del animal. Y eso se conoce por la precocidad, o sea, tiene que ver con la precocidad del animal. Por lo tanto, es importante conocer cuáles son las razas más precoces o menos precoces, porque de eso depende las estrategias o las decisiones de qué engordar y sobre todo en qué sistema engordar, si más intensivo o menos intensivo. Supongo, el tema de razas lo conocían bien, el tema de precocidad supongo que también, pero es importante que lo tengan muy presente para asociarlo ahora con lo que es engorde. ¿Alguna pregunta de acá? Porque así empezamos con engorde en sí mismo. ¿Sí? No, no funcionan, no era italiana, italiana se han traído y sé que hay algunas todavía dando vuelta por ahí, pero la que no funcionó para nada fue la retinta, la española. ¿Por qué? Porque como es muy rústica, muy rústica, y como es el origen de nuestro ganado criollo, se pensó que podía adaptarse muy bien al Chaco salteño. Entonces se lo llevó a sistemas muy extensivos del Chaco, digamos, o sea, se lo trató a los toros, ¿no? Por supuesto. Se los mandó a los toros al Chaco salteño para que trabajen con un toro criollo. Entonces, con semejante tamaño, un toro criollo es un toro pequeño, si uno se pone a ver, es más pequeño que un Aberdeen Angus. Entonces, el criollo nuestro, ya que fue su origen en la retinta, el criollo nuestro, sin duda que puede desenvolverse más adecuadamente en el Chaco, o sea, con la alimentación que ahí prospera. Pero los toros retintos no pudieron, entonces tuvieron que ser
digamos, no pudieron. Se murieron solos, ni siquiera se sacrificaron, se murieron. Entonces, eh, por eso es que no funcionó. De las francesas que son intermedias, que no son tan grandes, de las francesas sí hay. Incluso acá en las serranías de la parte entre Vaqueros y La Caldera, hay francesas, eh, hay criadores de francesas, pero no son tan grandes, o sea que ya han modificado un poco su fenotipo a nuestro ambiente. Bueno, de paso, lo que estábamos hablando recién de la retinta, de esa decisión, porque fue una decisión política de introducir esos animales en el Chaco salteño, es interesante ver la experiencia la enseñanza que eso deja, porque esa fue una experiencia bastante traumática, porque a alguien pensó que una raza que, porque era rústica en sus orígenes, en España, podía trasplantarse, digamos, podía adaptarse a nuestra región, sin pensar demasiado en sus características fenotípicas y en sus requerimientos de acuerdo a su fenotipo. Entonces, el problema es que entre esos animales, la gente pidió créditos, se endeudó y compró esos animales porque venían con mucha recomendación del gobierno, o sea, de los técnicos del Estado. Entonces, se endeudaron y fallaron. Entonces, eso es muy importante para cuando uno toma decisiones políticas que atraviesan sobre todo los sistemas de pequeños productores. Porque a lo mejor un empresario no tiene tanto problema en tomar un crédito y que le salga mal la tecnología que se trató de entrar. Pero en el caso de los pequeños productores es muy complejo. Por lo tanto, esa es una experiencia que yo siempre relato para que se entienda que lo complicado que es adoptar o tratar de importar tecnologías inapropiadas para el uso, sobre todo de los campesinos. Bueno. Vamos a empezar entonces ahora con lo que es propiamente engorde. Le pasamos razas solo para mencionar lo que es precocidad y tamaño, porque es clave. Acá están las dos bolillas que van a ser engorde, y bueno, vamos a empezar con el engorde. Esto ya lo saben ustedes, el objetivo del engordador es maximizar la producción de carne por hectárea año, con la mejor relación posible de costo-beneficio. Que a su vez esto sea compatible con la sustentabilidad económica, ecológica y social de la empresa. Ese sería un objetivo deseable. Así como el objetivo del criador era tener un ternero por vaca y por año, el del engordador es tener la mayor cantidad de kilos por hectárea año. Muy bien. Los sistemas siempre los analizamos desde los sistemas extensivos a los más intensivos. Cuando vimos cría, constantemente nos referíamos a sistemas extensivos, de cría extensivos, como, no sé, por ejemplo, el ejemplo de los criollos, porque las tecnologías adecuadas para cada uno de ellos, las tecnologías digamos, las tecnologías para manejar son distintas. Existen, algunas se pueden aplicar, otras no se deben aplicar, no se deben buscar introducir, pero la cuestión es que sí existen. O sea que siempre existen. En el sistema de engorde ocurre lo mismo. Hay sistemas muy
extensivos y sistemas más intensivos. Eh, ¿Se les ocurre? A ver, volvemos a cría, a ver si qué quedó de ahí. ¿Se les ocurre cuál es el sistema más intensivo en cría? Si el más extensivo es la ganadería de monte a campo abierto, como la que hacen los ganaderos, los campesinos criollos, que no tienen, la alimentación es con el forraje nativo, ¿cuál es el sistema más intensivo en cría? ¿Se le ocurre ponerle componente en sistema intensivo en cría? El más intensivo que se le ocurre acá. ¿Cuáles serían las características? No, porque La podría pasar que, infraestructura, ¿cómo? Exacto, o sea que ahora, si esa mayor cantidad de cabezas, si esa mayor cantidad de cabezas en menor superficie está relacionada con la infraestructura, sí. Ahora, si vos me decís mayor cantidad de cabezas sin relacionarla con la infraestructura, no. ¿Por qué? Porque puedo poner muchas cabezas y se me mueren todas de hambre y lo mismo es, ¿no es cierto? Entonces, sigue siendo un sistema extensivo. Ahora, lo que sí es más intensivo es un sistema de cría que tenga infraestructura. ¿Qué infraestructura piensan cuando dicen cría con infraestructura? apoderamiento, Sí, aguanta. perfecto. Apoteramiento con pasturas, y por ejemplo, ¿qué más? Eso es principalmente eso, está bien. Apoteramiento con pasturas. Perfecto. ¿Se les ocurre alguna otra cosa más? ¿Que sea más intensiva la cría todavía? ¿Algún Sí, sistema silvopastoril puede ser? sí, pero sigue siendo apoteramiento con pasturas. Con el sistema silvopastoril puede ser desmonte silvopastoril, puede ser. Le voy agregando este trabajo. Las mangas son parte de la infraestructura. ¿Qué otra cosa más, aparte de la infraestructura de mangas, corrales? Que, ajá, o sea, por ejemplo, el manejo, o sea, pasturas pero con manejo. Perfecto, eso ya es un sistema un poco más. O sea, pasturas pero con rotaciones, por ejemplo. Eso sería más intensivo. ¿Alguna otra cosa más que se le ocurra que le hemos mencionado? ¿Cómo? Comedero y corrales, pero comedero y corrales ¿con qué? Perfecto, comederos y corrales, porque estamos hablando de pasturas, o sea que se comían directamente del campo. ¿Y los comederos y corrales con qué se comen? ¿Qué hay adentro de los comederos y corrales? No, 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 adentro del comedero que va, Resultados energéticos, profe. exactamente. O sea, ese sería lo máximo de cría para mí, lo máximo de cría para mí sería, tengo toda la infraestructura de pastoril, digamos, pero le agrego una infraestructura que me permita dar, por ejemplo, concentrados, por ejemplo, silos y comederos. Eso sería lo máximo. Y, por ejemplo, de las fincas que yo conozco, que tienen el sistema más intensivo, hay una que es la de eh, que está en Cabeza de Buey, que es una finca que hacen el engorde, perdón, el servicio se estaciona, como en cualquier otra finca, pero se estaciona en corrales. Entonces, digamos, en porteros mucho más pequeños, que para los cuales tienen que tener alimentación, así como estaban viendo en un corral de engorde, y para lo cual, por supuesto, tienen que hacer silos. O sea, los sistemas más intensivos, por lo menos que yo conozco en cría, son con silos en corrales que se le entrega al animal en corrales. Perfecto. Eso es un sistema muy intensivo en cría. O sea que aún dentro de lo que sigue siendo extensivo, porque son animales que utilizan, incluso en el caso que les digo de Cabeza de Buey, utilizan serranías, o sea que son extensivos en cuanto al uso de la tierra, son intensivos en cuanto al uso de capital, porque le van agregando condimentos, entre comillas, digamos, al sistema.
Perfecto. Muy bien. En engorde pasa una cosa similar, pero arranca de entrada nomás, ya es mucho más intensivo que cualquier otro sistema. O sea, el engorde comienza como un sistema más intensivo que la cría, sí o sí. Entonces, el más extensivo a su vez dentro del sistema de engorde es eh, un sistema que tenga una base pastoril, y que termine su engorde también con base pastoril. O sea que desde que entra el animal al sistema, o sea que entra, ¿qué categoría entra el sistema de engorde? ¿Cómo se llama la categoría que entra al sistema? Destetado, exactamente. Los terneros destetados entran al sistema y pasan a ser novillitos. Entonces, el novillito arranca con pastura y termina como un novillo gordo terminado, también con pastura. O sea, ese es el más extensivo de todos los sistemas. ¿Mm? Por supuesto que podemos pensar en que los sistemas criollos, por ejemplo, también tienen novillos que terminan en 4 o 5 años, pero eso no es un sistema de engorde, eso es un sistema mixto, extensivo. Entonces, sistemas de engorde con objetivos de engordador, el más extensivo es que desde que entra hasta que el animal sale, va engordando sobre pastura. Y el más intensivo de todos es que desde que entra hasta que sale, lo hace a corral, o sea, con alimentos, digamos, más energéticos a corral. Entonces, esos son, digamos, los dos extremos de los sistemas. Por lo tanto, los resultados de cada uno van a ser totalmente distintos. Entonces, normalmente, y acá hay un montón como de términos que no están, son muy difíciles de definir, sí, de definir. Se habla en general de que el engorde es un proceso donde hay una etapa de recría y una etapa de terminación. Así se dice. Etapa de recría, etapa de terminación. Incluso, eh, hasta en algunos casos, es posible diferenciar. Hasta acá es la recría, hasta acá es la terminación. Pero en realidad es muy, muy difícil de poder separar ambas etapas, porque se supone que si es un proceso continuo y bien manejado, no debería haber una diferencia entre una y la otra. Pero después lo vamos a seguir analizando porque eh, hay cuestiones fisiológicas que deben ser aprovechadas, o sea, deben ser aprovechadas esas diferencias fisiológicas de los animales, deben ser aprovechadas y que en cierta forma nos marcan esta diferencia entre recría y terminación. Pero la recría es el periodo, fíjense acá abajo está anotado, es el periodo en donde se prioriza el crecimiento óseo y muscular. O sea, por supuesto nervioso porque es el primero, el óseo y el muscular son los segundos que vienen, de los animales jóvenes. Arranca desde el destete, o sea, después que se destetó y entra el ternero destetado al sistema de engorde, y finaliza cuando comienza el engrasamiento requerido en terminación. O sea, sería la parte en donde se prioriza el crecimiento óseo y muscular, y la terminación sería la parte en donde comienza el engrasamiento y donde se termina el animal engrasado. Entonces, la cuestión es que lo que importa es cuánto tiempo dura esto, y qué alimentación, qué base de alimentación va a tener. Entonces, el tiempo en que esto va desde, ya sean en sistemas extensivos o sistemas intensivos, el tiempo en que va a durar esto, es decir, el tiempo de duración de este engorde, va a depender de un montón de factores, pero básicamente dijimos que tiene que ver en su origen el factor predominante es digamos, la precocidad que tienen distintas razas. O sea que el término de precocidad es un término que recurrentemente vamos a seguir usando durante todo lo que es engorde. Bueno, ¿cuáles son los indicadores de producción que usamos? Así como en guía,
usamos indicadores de reproductivos. Acá los indicadores que usamos son todos de productivos. De peso, que son kilogramos por cabeza por día, o sea, cuántos kilos por día gana un animal. Eso es la ganancia diaria, es clave, porque de eso va a depender la duración del animal, de la invernada o del engorde. La carga animal, es decir, cuántas cabezas por hectárea o kilos por hectárea entran en cada sistema. Esto no aplica, por supuesto, cuando los sistemas son a corral, o sea que estos son para sistemas pastoriles. La producción de carne por hectárea también es lo mismo que, o es un producto de la carga animal, eso no da por hectárea. La duración del engorde o invernada, o sea, cuánto va a durar el periodo desde que la ternera entra hasta que sale gordo. La eficiencia de stock y la cantidad de kilos producidos por la carga. ¿Se acuerdan que este es un concepto que hemos visto también en cría y que nos indica la calidad del manejo que se está haciendo, que en cría no es tanta diferencia entre los sistemas, aún los más intensivos, entonces la eficiencia no varía mucho, en engorde sí varía más. La eficiencia de conversión del pasto de la ración, es decir, de la pastura más concentrada a carne, o sea, kilos consumidos sobre kilos producidos, eso es clave, y la mortandad en porcentaje. Fíjense que acá apareció otra palabra rara, otro concepto raro o distinto, que es invernada. ¿Se dan cuenta acá? Duración del engorde o invernada. Este es un concepto, hasta ahora venimos hablando de engorde, ¿no es cierto? Es decir, desde que el animal entra hasta que sale terminado. El concepto de invernada es similar a engorde, o sea que se puede usar como reemplazando al concepto de engorde, pero es un concepto muy usado en el sur, digamos en el sur de la Argentina, en la pampa húmeda, la zona de engorde de la pampa húmeda, o semihúmeda como Córdoba también, en donde los animales hacían la recría, o sea, la etapa de recría donde no le ponen grasa todavía, no, lo hacían en campos de menos aptitud, y cuando llegaba el invierno, que había que dar justo antes de que ya estaban terminados, había que dar el último golpe de energía para que engorden o le pongan tejido graso, se lo mandaba a lugares para pasar el invierno. De ahí viene el concepto, el término invernada. No es lo mismo que recría o terminación. Podría asimilarse un poco más a terminación, pero no es así, sino que está relacionado con el manejo que se hacía más en el sur. En la actualidad, con sistemas más intensivos de Shildot, prácticamente no se menciona, ya no se menciona como invernadero. Muy bien. Entonces, la clave sin duda acá está en la ganancia de peso. Es decir, cuanto mayor, porque ya sea cualquier sistema, a corral o pastoril, la clave es la ganancia de peso. La duración de la invernada tendrá que ver con la ganancia de peso. Entonces, ¿cuáles son las variables que influyen en la ganancia de peso? Por supuesto que la alimentación, en principio, la primera variable que influye es qué alimentación está recibiendo el animal, tanto energética como proteica. Luego el tipo racial, es decir, cada tipo racial de los que hemos visto tienen caracteres morfológicos y fisiológicos distintos, por lo tanto la alimentación en cada uno de ellos
va a producir un efecto distinto, digamos, un resultado distinto en el aumento de peso. Después verán que también la edad, el sexo, y la edad y el sexo son los otros dos claves, y luego viene la sanidad, la historia nutricional, y después las condiciones climáticas que tienen que ver con el bienestar animal o con la calidad del agua. Entonces, esos son los caracteres que influirán en el peso. Entonces, antes de profundizar en esto, hagamos una cuenta rápida. Hagan una cuenta ustedes, a ver. ¿Cuál es la duración del engorde? De un animal de una raza, usemos las razas pequeñas como una Verdin Angus, que entra al sistema pastoril con 180 kilos, o sea, al destete, y sale del sistema con 300, dijimos que salían con 300 kilos aproximadamente. Son 350 kilos vivos, 350 kilos vivos. ¿Cuál es la duración de la invernada? ¿De qué va a depender? ¿Qué necesitamos saber para conocer la duración de la invernada de esa categoría de animal? ¿Cuánto tiempo va a estar en el engorde? Necesito la ganancia diaria de peso. Exactamente, necesitamos conocer la ganancia de peso, es decir, un delta peso. Si estamos en sistemas pastoriles, así que asumamos que la ganancia de peso puede ser de unos 800 gramos. Que después vamos a ver que eso se modifica de 1000 formas, pero en principio con 800 gramos por día. ¿Cuánto es un largo de engorde? O sea, perfecto. O sea, la diferencia entre 350 y 180 son los kilos que tiene que cargar. O sea, 350, ¿cuánto es eso? 350 menos 180 son... Perfecto, o sea que tiene que cargar 170 kilos. Lo hace a un ritmo de 800 gramos por día. O sea... Casi 7 meses. Exacto. O sea que son 170 dividido 0.800, son 212 días, dividido 30, 7 piquitos, 7 meses. ¿Entendieron todos cómo hicimos esta cuenta? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, eso es una dotación. Quiere decir que el animal entra digamos, a la pastura, estamos hablando de un sistema pastoril, 800 gramos, un buen sistema pastoril, 800 gramos, todos los días, durante 7 meses, o sea, 112 días, todos los días gana 800 gramos, o sea, tiene una pastura de una calidad que le permite ganar 800 gramos. ¿Está claro? De entrada nomás, así como lo estamos presentando ahora. ¿Qué cosa les hace ruido acá? ¿Les hace ruido alguna cosa de esto? Exacto. En sistemas pastoriles, lo hemos visto en cría. En sistemas pastoriles en cría no tenemos 7 meses del año
tanta calidad energética en las pasturas que le permita obtener la mayor ganancia. Capaz que tenemos que achicar más, afinar un poco más la puntería, porque ni siquiera en nuestra zona, capaz que la mejor pastura no tendría calidad suficiente para ganar 800 gramos por día, por ejemplo. Esa es la primera. Después, por ejemplo, ¿en qué pastura pensaron? Dije sistema pastoril, pero no dije de qué tipo de sistema pastoril. Claro, estamos pensando en Gatton, porque yo también pensé en Gatton, porque veníamos trabajando con Gatton. Pero también hay otras pasturas que sí podrían mantener calidad por 7 meses. Por ejemplo, ¿cuáles? No, todas las que son dependientes de las precipitaciones, seguro que no. O sea que de esas no podemos pensar. Y menos por los fríos. O sea que sí o sí van a detener. ¿Cuáles son las que podrían mantener calidad por más tiempo? Y sobre todo, acuérdense que les agarra el invierno, sí o sí. Las reservas Sí, eso sería reserva de qué. de heno, digamos, Claro, pero ¿de qué especie? de gato. Claro, no, tampoco, porque la calidad baja, aunque sean bien manejadas, la calidad bajaría, la digestibilidad baja. Tampoco podríamos pensar que tengan una buena. ¿De quién? Alfalfa. Claro, entonces ahí hay que empezar a pensar en las templadas. De ahí que se hacen sistemas más intensivos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que las pasturas, los sistemas ganaderos más, perdón, las pastoriles más extensivos que podrían ser, por ejemplo, a secano sería lo más extensivo porque no tiene agua de riego, por lo tanto son más extensivos, o sea, hay menos capital invertido por unidad de superficie y menos costo de la tierra porque se hacen en lugares donde no hay riego. Entonces, esos sistemas van a tener seguro, no van a alcanzar un promedio de 800 gramos por día durante 7 meses. Hay que pensar que ahí ya empieza a digamos, intervenir en la alimentación, en la ración, digamos, relación entre con alimento y kilo producido, empiezan a intervenir otros factores como en este caso el riego. ¿Por qué? Porque para conseguir estos 800 durante 7 meses tenemos que estar pensando en que vamos a tener que darle una pastura que se mantenga con buena calidad durante todo ese tiempo, por lo tanto, en nuestra situación, únicamente con riego. De ahí, o sea que hay que pensarlo bien. ¿Se dan cuenta cómo acá se hace mucho más complejo en los sistemas de engorde pensar ritmos de ganancia de peso, pensar cuánto va a durar la invernada, qué conversión van a poder tener los animales, modifica totalmente el objetivo de los productores. Por eso es que acá, fíjense, acá abajo donde dice el tiempo que estos procesos demandan, o sea, tanto la recría como la terminación, o sea, todo el engorde en sí mismo, depende del peso de faena, o sea, cuánto va a pesar, que nosotros dijimos, está bien, va a pesar 350 kilos la faena, el peso de la faena, y el tiempo objetivo o duración del engorde que se fije el productor, porque cada productor sabrá dónde está y qué recursos posee. Por ejemplo, un productor no puede fijarse claramente si está en la región chaqueña sobre pasturas de gato, aunque sí hay engordes sobre pasturas de gato, por supuesto que hay engordes sobre pasturas de gato, pero no se pueden fijar objetivos de tan alto nivel de producción. Entonces, un productor que está en la pastura de gato se fijará seguramente un objetivo, digamos, posible, potencialmente posible, que sea mayor, que después lo vamos a calcular porque cuando uno empieza a armar raciones, empieza precisamente a hacer esto, a fijarse objetivos posibles, o sea, no cualquier objetivo imposible de cumplir. ¿Se les ocurre, si acá digamos, este productor está en una pastura de alfalfa con riego, y gana 300 gramos por día, una pastura durante 7 meses, ¿no es cierto? 800 gramos por día durante 7 meses. Una pastura, un gatón, un búfalo en la región semiárida nuestra,
va a ser más o menos. Aunque produce mucho más, porque en kilos produce muchísimo más, muchísimo más. Va a ser más o menos la duración de la invernada. Más. Va a ser Exacto, más. más, exacto. Seguramente van a ser más meses. Salvo que, Y suplementamos. exacto, salvo que se complemente la diferencia entre una pastura con riego y la pastura megatérmica a secano, que se complemente con una suplementación energética, que después veremos cómo se hace y qué sale. ¿Está? ¿Bien? Muy bien. O sea que por un lado la alimentación, o sea que digamos, la disponibilidad del tipo de alimentos que nosotros tenemos, son los que en principio juega el rol más importante en todo lo que es la planificación del engorde. Luego tenemos entonces el tipo racial, es decir, no es lo mismo si estamos diciendo muy bien. A ver, yo les digo una simplificación muy grande. Les dije, animales Aberdeen Angus, que son terneros que entran con 180 kilos y salen con 350 terminados. Estamos hablando de un Aberdeen Angus. Pero si no les digo eso y les digo que son animales, no les digo ni con cuánto entran ni con cuánto salen, y les digo que queremos engordar, supongamos una cosa rara, queremos engordar novillos Holanda argentino, en el Valle del Lerma. ¿Qué cosas tendrían que tener ustedes considerar? Estamos en el Valle del Lerma y tengo Holanda argentino que vienen de los tambos. ¿Cuál sería lo que ustedes tendrían que considerar? A ver, o pensar por lo menos. El peso del destete. El peso de destete, muy bien, es mucho más que la Aberdeen Angus, porque son animales más grandes al nacer y el destete, perfecto. O sea que arranco de un peso más grande, supongamos 220 kilos. Bien, esa es una, perfecto. ¿Qué más? El tipo de pastura que hay en el Valle del Lerma. Bueno, tengo pasturas con riego. O sea que así como antes conseguía buenos ritmos de ganancia en las Aberdeen Angus, podría conseguir buenos ritmos de ganancia el Holando, porque tengo pasturas con riego. Le daría la misma pastura que le di al otro. ¿Qué más? Que tiene que ver con los caracteres morfológicos y con la precocidad que vimos hace rato. La ganancia diaria. Ajá, la ganancia diaria de peso. Ganancia diaria de peso, perfecto. Muy bien. La ganancia diaria de peso. ¿Alguien tiene? Eh, el peso que va a salir, digamos, faena. No, la transformación del alimento digamos, a peso, eso depende del alimento que esté consumiendo. Así que en principio es un resultado. No nos mete bulla entrada. La otra cosa que mencionaron recién, ¿qué mencionaste recién que no te alcancé a escuchar? Que el peso que va a salir para faena, digamos. Claro, el peso de la faena. O sea, la ganancia diaria de peso es clave. Y va a depender de factores que todavía no estamos en condiciones de tener en cuenta. Pero el peso de la faena es propio del frente del animal. Dijimos que el Holanda argentino es el frente más grande de los que tenemos acá. Entonces, quiere decir que a la faena no voy a sacar un animal de 350 o 400 kilos. A la faena de este animal, para que esté terminado, o sea, que tenga una relación músculo-grasa más o menos aceptada por el consumidor, ¿no es cierto? Por el comprador, ¿no es cierto? Por lo menos va a tener que tener 600 kilos de peso vivo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, eso es básico, porque no estamos cargándole 170 kilos, sino que tenemos que cargarle como básico, 600, 380. exacto, perfecto. O sea, tenemos que cargar 380 kilos. Arriba de 800 gramos son 475 días. 475 días son un año y 3 un meses. año largo. Exacto.
1 año y 3 meses. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada, cada, cada que nosotros en cría, esto no lo tuvimos nunca en cuenta, nunca nos pusimos en cría a ver si era una vaca Neroro, si era una vaca Brahma, si era, en cría era mucho más sencillo porque teníamos sistemas mucho menos, con menos demanda energética, sin duda con menos demanda energética. Estos sistemas tenemos mucho más demanda energética, por lo tanto son mucho más demandantes de capital, en la intensidad del sistema, mucho más demandante de capital, y donde juegan otros elementos que son, primero la alimentación, o sea, la alimentación disponible, y después el tipo racial. Eso, por favor, que mezclado con la edad y el sexo, ya van a ver que nos mete bulla en todo lo que sería digamos, la alimentación y la estrategia de alimentación. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que estar constantemente dándole vuelta en la cabeza. Fisiológicamente, o sea, hacia adentro del cuerpo del animal, digamos, en la fisiología del animal, esta ganancia de peso, este aumento de peso, o sea, este componente de, está acá, kilogramos por día, kilogramos de cabeza por día, o sea, que ganancia diaria de peso, o sea, kilogramos por cabeza por día, o sea, cantidad de peso ganado. Este indicador fisiológicamente es el resultado de el crecimiento y el desarrollo. O sea, dos conceptos que también tienen 1001 explicaciones y 1001 definición. Pero que crecimiento es aumento de peso y desarrollo es diferenciación. O sea, las dos cosas comienzan al mismo tiempo, o sea, solamente que puede haber crecimiento, o sea, aumento de peso, digamos, con diferenciación, o puede haber diferenciación, pero sin aumento de peso, puede haber diferenciación de tejido sin aumento de peso, o crecimiento sin diferenciación, o sea que ocurren juntas, pero no necesariamente una es el producto de la otra. Entonces, lo que interesa es que un aumento de peso, en definitiva, el aumento de peso, o sea, que un animal pese más hoy que ayer, no es un buen indicador de la marcha del sistema, porque puede pasar que pese más hoy que ayer, pero que no se haya desarrollado. Lo que nosotros necesitamos, le vuelvo a decir, es desarrollo armónico. ¿Por qué? Porque lo que se vende es un producto final que tiene una buena relación de conformación entre los distintos tejidos del cuerpo. Acá está el concepto que hemos hablado hace rato, que he visto que preguntaban en el chat, que era ganancia de peso diario. El crecimiento se inicia desde la fecundación, ahí comienza el crecimiento porque al aumento de peso que sea del óvulo transformado en, digamos, en un cuerpo orgánico, comienza el aumento de peso y finaliza cuando el animal alcanza su peso potencial máximo, si es que no se lo faena antes, por supuesto. Acá es un crecimiento cuantitativo, o sea, un aumento de peso cuantitativo, o sea, más en cantidad, este, que esa es ganancia de peso pero ese aumento cuantitativo no necesariamente va a tener un desarrollo de tejidos distintivos, digamos. Esta es la explicación de por qué, cuándo hay crecimiento y cuándo hay desarrollo. Cuando hay hiperplasia, hipertrofia y metaplasia, entonces, en los dos primeros casos hay aumento de peso, o sea, un crecimiento, y en el último es una diferenciación, o sea, que es un desarrollo.
Entonces, acá es donde eso es, nos indica, nos tira la idea de que el concepto, el indicador de peso del animal no es preciso, o sea que es un indicador de crecimiento, pero no es completo, o sea, no es el único, ya que no refleja cambios a nivel de tejido. Y eso es clave porque les vuelvo a decir, lo que el consumidor compra es una buena conformación, una buena relación entre los distintos tejidos del cuerpo, entre ellos la grasa. Y eso a su vez tiene que ver con los mercados y con los tipos de sociedades. Hay mercados que compran con más grasa y hay mercados que compran con menos grasa. Entonces, de todo esto que hemos visto, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener las cosas que se analizan son variaciones de peso en función del tiempo, es decir, la duración de la invernada, esa que vimos hace rato, la duración del engorde que vimos hace rato. Lógicamente, mientras más corto sea el tiempo que tarda el animal desde que entró el sistema hasta que salió, mayor será la renta del sistema, supuestamente, o por lo menos el giro de capital. Entonces, supuestamente, mientras más largo sea, menor va a ser el giro de capital y no va a ser deseable. O sea que es más eficiente mientras más corto sea. Después, entonces, eso es la variación, o sea, aumento de peso en función del tiempo, los componentes, es decir, ese kilo de peso aumentado, qué tejidos tiene, o sea, cómo está compuesto ese tejido, digamos, ese kilo de peso, y a su vez esto está relacionado con la condición corporal en función del tipo racial y el sexo, es decir, digamos, la raza y el sexo. Estos son las tres variables que vamos a estar constantemente teniendo en cuenta cuando analizamos, cuando trabajamos en el engorde. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Encontrar cuál es la mejor estrategia de alimentación. Muy bien. Esto lo han visto en IPA. ¿Qué es esto? ¿Recuerdan? Curva de crecimiento. ¿Qué significa? ¿Qué dice? Las dos son iguales, la de abajo con más detalle y la de arriba es con menos detalle. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué nos expresa esta curva? Sí. ¿Se ve eso acá, che? ¿Qué se ve acá? ¿Qué es lo que ven ustedes? No inventen, no inventen ni traten de recordar cosas que capaz que tienen por ahí escritas. ¿Qué es lo que ven acá? Yo desarrollo no veo, porque es peso vivo en función del tiempo. O sea que lo que estoy viendo es si el peso vivo, digamos, aumento de peso en función del tiempo, estoy viendo crecimiento. Desarrollo no estoy viendo. No estoy viendo, acá por lo menos no lo encuentro. ¿Entienden lo que les digo? Salvo que haya alguna cuestión diferencial en la tangente digamos, de la curva, que la pueda asociar con desarrollo. Es decir, que de alguna manera el crecimiento, por eso es que sí dice acá crecimiento acelerado, crecimiento desacelerado. ¿Lo ven? En el de abajo, en el de arriba no dice nada. Dice punto de inflexión, pero no se ve mucho más nada. Si hubiera alguna relación entre decimos que desarrollo es deposición de tejido, ¿no es cierto? Tipo de tejido. Entonces, no es peso solo, no es aumento de peso, es diferenciación. Si hubiera alguna cosa que nos relacione tipo de tejido con ese crecimiento acelerado ahí, que no se entiende muy bien dónde está, ni ese crecimiento desacelerado, que tampoco se entiende muy bien hasta dónde, desde dónde arranca,
se ve dónde termina, pero no dónde arranca. Entonces, ahí sí podríamos decir que acá tendríamos una curva sigmoidea que representa el crecimiento y desarrollo, si pudiéramos encontrar eso. Pero esta curva sigmoidea, por eso que hablo de el supuesto sigmoideo, es muy difícil de interpretar así como está, y es como muy antiguo. Es muy antiguo. Pero sirvió, en sus orígenes, sirvió para entender que existe un punto, hay un punto de inflexión, que por eso que es sigmoidea, que hay un punto de inflexión. Si hay un punto de inflexión, hay una tangente de la curva que se modifica. Ese es el punto de inflexión. Cualquier punto de inflexión es una tangente modificada. Que en esta curva realmente es imposible entender. Imposible entender dónde está exactamente ese punto de inflexión, ni por qué ocurre tampoco. O sea que sirvió en sus orígenes para interpretar digamos, las diferencias de peso y entre crecimiento y desarrollo, pero así como está expresada ya no nos sirve más. O sea que el concepto más moderno hoy es un concepto más lineal. ¿Cuál es el que usamos nosotros? El animal nace. Esta, por favor, váyanla dibujando ustedes a medida que yo voy marcando los momentos. Dibújenla, porque después, si ustedes la ven, qué sé yo, la van a ver facecita, pero si la tienen que dibujar después, ustedes mismos no la van a poder dibujar. Pero ¿cuál es la curva que nosotros realmente representamos? Que es lineal, no es sigmoidea, pero representa claramente, es más moderna y representa claramente lo que es crecimiento y desarrollo. Los animales nacen con, fíjense, estos son kilogramos de peso vivo en el eje de las Y, ¿lo ven? Y edad. Los animales nacen y desde entre que nacen y alcanzan el peso máximo, pasan una determinada cantidad de meses, y ese peso máximo, en este caso particular, estamos hablando de un animal de 750 kilos aproximadamente de peso máximo. O sea, en este caso, si digo 750 kilos, ¿de qué tipo de animal estoy hablando? ¿De qué frame estoy hablando? ¿Grande, mediano o pequeño? Mediano. Perfecto. Perfecto. Entonces estoy hablando de un frame mediano, ni grande ni pequeño. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, nacen y a los 8 meses son destetados, y a los un frame mediano es un animal que no es muy precoz, o sea que sus tejidos, todo su aparato reproductor se termina digamos, de formar y comienza a ser funcional a partir de los 16, 17 meses, más o menos, un poco más tarde que los precoces, que son a los 12, 13 meses a veces. Entonces, alcanza la pubertad aproximadamente a los 15, 16 meses. ¿Sí? Tanto macho como hembra. Muy bien. Ese ritmo, esas tasas de ganancia que lo llevan a tener más o menos unos 290 kilos, casi 300 kilos a los 16 meses, 17 meses, esos ritmos de ganancia tienen una determinada pendiente. Tienen una tasa determinada. Si ustedes sacan la cuenta, entre 0 y 16 meses, un animal que nació con 27 kilos y llegó a 300 kilos aproximadamente, pueden tener la tasa de ganancia de peso. Esa es una cuenta que pueden sacar. ¿Estamos? Bien. La tasa de ganancia de peso, determinada. Ahora bien, desde el momento que el animal llegó a la pubertad,
acá. En este caso estamos hablando de 16 meses aproximadamente. El animal continúa su crecimiento hasta el estado adulto, o capaz que es interrumpido el crecimiento por la faena. Pero, ¿qué ven acá? ¿Qué diferencia ven entre esta pendiente y esta pendiente? Es menor la pendiente. Exacto. La pendiente se achica, o sea, el ángulo de la pendiente se achica desde la pubertad en adelante. ¿Qué significa en términos de peso? ¿Qué significa que esta pendiente se achique en términos de peso del animal, de ganancia de peso diaria, que era que estábamos trabajando? Gana ¿Qué menos significa? peso por día. Exactamente. O sea que comiendo lo mismo, come exactamente lo mismo, o sea que acá comía, no sé, 25 megacalorías de energía, y acá sigue comiendo las 25 megacalorías. Pero comiendo lo mismo, la pendiente se achica, quiere decir que la ganancia de peso se achica. ¿Estamos? Entonces, comiendo exactamente la misma cantidad de energía, esa energía, digamos, se transforma en productos de los 4 tejidos, se transforma en algo que por algún motivo necesita más, demanda más energía, por lo tanto la misma cantidad de energía se transforma en menos peso vivo, menos producto final. ¿Está claro? Por algún motivo. O sea que acá estamos viendo que ya hay una cuestión relacionada con los tipos de tejido, o sea, con algunos de los tipos de tejido, y eso ya es desarrollo. O sea que es crecimiento, y ya empezamos a pensar en, muy bien, pero ¿qué tipo de tejido se está deponiendo? ¿Cómo es la calidad de ese kilo de peso en cuanto a su valor económico? Entonces, muy bien. Entonces, lo que vemos acá es que en este animal en particular, que estamos pensando en una raza intermedia, o sea, una raza, supongamos una raza, una raza intermedia en cuanto a un Brangus, que incluso demasiado precoz para un Brangus todavía. Es más precoz que intermedio. Em, más parece una Bertinamus que un Brangus, por ejemplo, este ejemplo que tenemos acá. Entonces, esta raza, este comportamiento, digamos, en donde estamos teniendo en cuenta peso, o sea, aumento de peso, y o sea, peso, crecimiento y desarrollo, pero estamos teniendo en cuenta una pendiente de la curva que está respondiendo a alguna variable de deposición de tejidos. Entonces, esto es la curva de crecimiento que que vamos a usar siempre. No vamos a usar la sigmoide, sino que vamos a usar esta curva. No vamos a usar esta, sino que vamos a usar las curvas, una curva con tendencia lineal, claramente diferenciada el punto de inflexión de la curva. El punto de inflexión, que es la pubertad. La pubertad, por algún motivo, la pubertad, el alcanzar la pubertad, por algún motivo que lo vamos a leer ahora, llegar a la pubertad implica un cambio en la pendiente de la curva, por algún motivo. A ver, vamos a leer primero esto y después volvemos para atrás. Hay un control hormonal del crecimiento. Las hormonas anabólicas que favorecen el crecimiento son la somatotrofina y la insulina. La somatotrofina regula el crecimiento del hueso y del músculo. Hueso y músculo. O sea, hueso y músculo. Tiene un considerable potencial para incrementar la producción de carne y leche. Carne, no grasa, carne, músculo. La insulina tiene un efecto
como regulador de la unión de otras hormonas con sus receptores, por ejemplo, actúa a nivel de receptores hepáticos. O sea que la que le interesa es la somatotrofina. Después, los otros son los andrógenos, que tienen marcados efectos sobre el crecimiento de huesos y músculos en ambos sexos. La testosterona, que es el andrógeno primario, secretada por los testículos en los machos y las glándulas adrenales en las hembras, aumenta marcadamente antes de la pubertad y es parcialmente responsable del rápido crecimiento que ocurre en esta etapa. La testosterona. Los machos tienen una más rápida velocidad de crecimiento que las hembras, debido a que los testículos producen más andrógenos que las glándulas adrenales. En definitiva, ¿qué significa esto? Si los andrógenos están más relacionados con los músculos y con los huesos, quiere decir que las hembras tendrán mayor, a medida que desarrollan sus caracteres sexuales secundarios, tendrán mayor habilidad, digámoslo de esa forma, a deponer otros tejidos que no sean músculos, es decir, en este caso, grasa. De ahí es los estrógenos secretados por los ovarios sirven para el desarrollo del tracto reproductivo y la deposición de grasa. ¿Está? Entonces, de aquí es que este punto de inflexión marca la diferencia entre en la pubertad, o sea, el punto de inflexión ocurre en la pubertad, ocurre cuando comienza la deposición de tejidos grasos producto de la ocurrencia del aumento de los andrógenos. Entonces, tanto en hembras como en machos, esto va a ocurrir después de la pubertad. Y la pregunta es, ¿por qué? Si comienzo a deponer tejido graso, ¿por qué el alimento consumido, que dijimos que consumía la misma cantidad de energía acá que acá, ¿por qué el alimento consumido produce menor cantidad de peso vivo? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Se entiende la pregunta? ¿Puede repetirlo, profe? Por la precocidad de los animales. No. La precocidad, lo único que va a hacer es que esta pubertad se alcance antes o después. Pero Eso el tiene- tamaño, digo, por el tamaño, digo, las razas más precoces son más chicas, van a tener menos kilos que las no precoces que son más grandes, entonces ¿Está bien? van a tener más Perfecto, peso. sí. ¿Puede Está ser? bien, perfecto. Pero en ese caso los sumos van a tener acá la precocidad, supongamos que esta fuera más precoz, entonces va a ser, antes todavía va a tener la pubertad, va a ser un desarrollo anterior, y con menos peso. Perfecto. Pero la pregunta es, les vuelvo a hacer la pregunta exactamente, teniendo en cuenta lo que vimos recién en las hormonas. ¿Por qué motivo? A partir de del momento en que desarrolla caracteres sexuales secundarios, o sea, que alcanza la pubertad, sea antes o sea después, sea más precoz o menos precoz. ¿Por qué motivo? La misma cantidad de energía que venía comiendo y antes producía, supongamos, no sé, 1 kilo de peso con esa cantidad de energía, ahora solamente alcanza a, digamos, a deponer 600 gramos, 300 gramos de peso. ¿Por qué motivo? No, estamos hablando de novillo. Por las hormonas. No, las hormonas son las responsables de que a partir de la pubertad comience a deponer otro tejido que dijimos acá, deposición de grasa. Las hormonas son responsables de eso. Entonces, bien, y por eso es que, exacto, y por eso es que pierden capacidad de producir testosterona, producen más grasa tanto novillo como vaca, ¿no es cierto? Perfecto. Pero ¿y si produce más grasa, qué hace? A ver, piénsenlo de la manera más sencilla posible.
están comiendo, supongamos, 20 megacalorías de energía metabólica acá, y comen los mismos 20 acá. ¿Por qué acá con 20 ganan 800 gramos por día, y acá con 20 megacalorías ganan 600 Porque gramos por empieza día? el desarrollo de otros tejidos, ¿Qué tejido? muscular, por No, ejemplo. hasta ahora venían con muscular también, no pasaba nada. ¿Qué otro tejido? ¿Qué tejido? Este que decía acá que... Tejido graso. Graso, exacto, tejido graso. Necesita más energía, por eso, ¿no? Para Exactamente. Y un kilo de, o digamos, sí, una fracción de tejido graso necesita, a ver si acá. No, acá. Acá está la clave. La energía bruta de los componentes de cada alimento, o sea que si yo, como energía bruta de 1 kilo de carbohidratos, liberan 4,2 megacalorías, y de 1 kilo de lípidos 9,4, ¿qué significa esto? Que a su vez, para formar 1 kilo de grasa, necesito 9,4 megacalorías, que es casi el doble de lo que sería para la energía para las proteínas. ¿Se entiende eso? Quiere decir que de la pubertad en adelante, que comienza a deponer tejido graso, que hasta ahora no venía deponiendo, sino que venía deponiendo músculo y hueso, y nervioso por supuesto, desde la pubertad en adelante comienza a deponer tejido graso, y para cada kilo de aumento de peso que tenga grasa, va a seguir teniendo hueso y músculo, pero va a tener grasa en su composición. Esa grasa que está ganando en cada kilo de aumento de peso, va a tener un requerimiento de energía mucho mayor. Si tiene energía mucho mayor y yo le estoy dando la misma cantidad de energía, eso significará que va a crecer menos. Va a ganar peso, va a ganar menor peso. ¿Se entiende? En resumen, Sí, profe, se entiende. En resumen, a medida que, digamos, cuando alcanza la pubertad, de la pubertad en adelante la tangente de la curva se aplana, se achica. ¿Por qué? Porque las ganancias de peso son menores. ¿Por qué? Porque depone grasa y la grasa necesita más energía. Les hago el cuestionamiento al revés. Supongamos que le doy mucho más energía para que alcance a satisfacer los requerimientos, entonces esta curva podría seguir igual, la línea esta pendiente. ¿Por qué? Porque acá estoy haciendo el supuesto de que la energía consumida es la misma. Entonces, a la misma cantidad de energía consumida, la pendiente de la curva se achicará. ¿Por qué? Porque está dependiendo grasa. ¿Y por qué depone grasa? Porque alcanzó la pubertad. ¿Y qué tiene que ver eso? Con que la grasa tiene mucho más requerimientos de casi 9, y pico, comparado con los 4, y pico de la energía, de los carbohidratos que se usan. ¿Está? ¿Se entiende esto? Esto es clave. Entonces, si supongamos que esta es una raza menos precoz, la azul es una raza menos precoz, perdón, más precoz, la roja es una raza mucho más precoz, perdón, menos precoz, o sea, es una raza que, fíjense, tiene un peso máximo mayor acá arriba, estamos cerca de los 1000 kilos, 1100 kilos, o sea, es una raza muy grande, un frame grande, por lo tanto, si es un frame grande, será menos precoz. Entonces va a tener una pubertad más tardía, pero a su vez también va a tener una caída de la tasa de crecimiento, porque lo mismo va a ocurrir hormonalmente, ocurre lo mismo, va a ocurrir más tarde, pero lo mismo va a ocurrir. Y producto de esa, digamos, de ese desarrollo de la pubertad, el animal comienza también a deponer tejido graso, pero a un ritmo, digamos, más tarde que el otro. Pero lo mismo va a ser una caída del aumento de peso. Entonces, tenemos dos animales acá, uno precoz, que sería un animal más chico, o por lo menos más precoz que el otro, que sería un animal muy grande.
¿Y qué es lo que vemos acá? En términos de manejo, en términos de producto obtenido. ¿Cuándo sale a la faena y por lo tanto cuándo termina la duración, o es más corta la duración de la invernada? ¿De cuál animal es más corta la duración de la invernada? O sea, es más rápido el giro de capital del productor. ¿Era precoz o era no precoz? Precoz, perfecto. El precoz sale mucho antes a la venta, está terminado antes. El no precoz sale bastante después. ¿Estamos? Bien. Sale bastante. ¿Tiene alguna ventaja? Porque el precoz sale antes, pero sale con menor peso. El no precoz sale después, pero ¿qué ven? Mayor peso. Exacto, tiene mucho más kilos acumulados, o sea que es una cuestión de un juego entre tiempo y kilos acumulados. Probablemente una raza grande podría ser más interesante para engordar que una raza pequeña. Pero bueno, después veremos por qué no se utilizan las razas grandes. Es más, las razas grandes son, digamos, por ejemplo, el Orlando argentino, no es una raza que se engorde, porque los ritmos de ganancia hay que mantenerlos, y en nuestra región mantener ritmos de ganancia muy altos son complicados, tienen un costo muy alto, entonces hay una capacidad financiera para sostener el sistema mucho más tiempo. Eso lo vamos a ver después, cuando empecemos a jugar con esto. Y la otra cuestión es, claramente se ve que hasta la pubertad, o sea, hasta el destete los ritmos son altísimos. Desde esta pubertad hay mucha más eficiencia del animal de raza no precoz, porque fíjense, al mismo tiempo, habiendo nacido casi del mismo peso, hay muy poca diferencia de nacimiento, casi el mismo peso, al mismo tiempo que en cualquiera de las dos, un animal no precoz o precoz llega al mismo tiempo con menos peso que el animal no precoz. Esto significa que estos son más eficientes porque han comido la misma cantidad pero han engordado mucho más. O sea que los animales no precoces son bastante más interesantes porque tienen un periodo más largo de tiempo en donde son más eficientes, porque comiendo lo mismo engordan más. Claramente se ve acá. Supongamos en el mes 8, el animal pesa esto, o sea, menos que el animal pesa más. El azul pesa menos que el rojo, quiere decir que comiendo lo mismo, ganó más peso el rojo. Pasa lo mismo. Entonces, ¿cuándo se desbalanza este beneficio del no precoz? Cuando demora tanto para la faena. O sea que son interesantes hasta que sacamos las cuentas de cuánto demora la faena. Si hay capital suficiente para sostenerlos financieramente toda la faena, capaz que sea más interesante engordar no precoces que precoces. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Bueno, en principio para empezar estamos. Ya tenemos que terminar. La próxima clase es el miércoles y ahí terminamos esta introducción. Porque todavía nos faltan lo que es la deposición de la tejido en sí mismo. Esto, nos falta esto. Para poder entender mejor todo lo que es la estrategia de alimentación para cada momento. ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, entonces damos por finalizada la clase. Que tengan un lindo fin de semana. Recording Igualmente, profe. stopped. Chao, profe. Chao, chao.